Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy vamos a hablar de uno de esos videojuegos de MSX que no suelen aparecer en la lista de los mejores, pero que representan como pocos una forma muy concreta de entender el desarrollo de los videojuegos en los años 80. Un juego que intentó mezclar géneros, arriesgar y ofrecer algo distinto cuando el catálogo de MSX estaba lleno de shoot 'em ups clásicos. Así que preparaos, porque este no es un shooter más. ¡Dentro intro! Alpharoid fue lanzado en Japón en 1986 para MSX, publicado por Pony Canyon, una compañía japonesa fundada en 1966 que comenzó como sello discográfico y que con el paso de los años se consolidó como un gran grupo de entretenimiento dedicado a la producción y distribución de música, cine, VHS, DVD, anime y de forma puntual videojuegos. Durante los años 80, bajo la marca Ponica, Pony Canyon se aventuró en el desarrollo y publicación de software interactivo, lanzando varios títulos para ordenadores domésticos y consolas. Curiosamente, aunque Alpharoid fue una producción propia de Pony Canyon, la compañía no era especialista en videojuegos como Konami o ASCII, sino que su actividad principal siempre estuvo ligada al ámbito multimedia. En esa misma etapa, Pony Canyon también se encargó de adaptar para el mercado japonés clásicos occidentales como Ultima o Advanced Dungeons & Dragons, reescribiendo código y gráficos para plataformas como MSX2 y NES entre 1986 y 1990. Cabe aclarar que aunque se publicó bajo el sello de Pony Canyon, el desarrollo corrió a cargo de Satoru Miki e Hiroyuki Fujiwara, dos desarrolladores que ya habían trabajado previamente para la compañía en títulos como Common Picot. Sus nombres aparecen de forma bien visible en la pantalla de título, algo muy típico de la época cuando el equipo era pequeño. Y aquí no es postureo, eran literalmente dos personas. Miki y Fujiwara comenzaron a programar juntos en 1985, inicialmente bajo el nombre Miki and Fujiwara Productions. Años más tarde, en 1989, fundarían oficialmente Opera House en Tokio. Alpharoid llegó al mercado japonés en formato ROM de 8K, con un precio de 4.900 yenes, algo bastante habitual para lanzamientos de este tipo en la época. En Europa, el juego fue distribuido por Eaglesoft, principalmente en cassette. Nos situamos en un momento en el que el MSX vive una auténtica explosión de juegos de acción espacial. Shooters hay muchos, y destacar entre ellos empieza a ser complicado. Y es precisamente aquí donde Alpharoid intenta diferenciarse claramente del resto. Si hay algo que deja claro el material promocional de Alpharoid, es que este juego no quería ser solo un shooter más. Las revistas japonesas y los anuncios de Pony Canyon repetían constantemente el lema Shooting and Kung Fu Action. Para aclarar qué significa exactamente Kung Fu, el término proviene del cine de acción japonés y hace referencia a un estilo coreográfico que mezcla combate cuerpo a cuerpo de artes marciales con el uso de armas de fuego, es decir, disparos y lucha directa integrados en una misma experiencia. En Alpharoid, esto se traduce en una mezcla de shooter con acción cuerpo a cuerpo, algo poco habitual en el MSX de mediados de los 80, donde la mayoría de juegos apostaban por una sola mecánica bien definida. De hecho, el propio nombre del juego sugiere ese alfa, ese extra, esa intención de ofrecer algo diferente a lo habitual. Visto con perspectiva, Alpharoid puede considerarse un juego de autor, ambicioso, experimental y con ideas muy claras, quizá incluso demasiado ambicioso para su propio bien, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones del MSX1 y el contexto del mercado en ese momento. La historia de Alpharoid es sencilla, pero muy representativa de la ciencia ficción ochentera. La humanidad ha colonizado planetas fuera del sistema solar. En el sistema estelar Valgos, un ordenador central controla y mantiene la paz. Hasta que, cómo no, el sistema se descontrola. El ordenador central ejecuta una orden de exterminio de la humanidad y la única esperanza es enviar a un robot humanoide de combate, Alpharoid. Veamos ahora las mecánicas del juego. El juego está compuesto por 8 fases y cada una se divide en 2 tipos de zonas: Shooting Area y Fighting Area. Comenzamos con 3 vidas y conseguiremos una vida extra cada 50.000 puntos. Además, al destruir enemigos en las zonas exteriores, existe la posibilidad de que aparezca una vida extra como ítem.
También puede surgir una estrella que al recogerla limpia por completo la pantalla de enemigos y proyectiles, algo especialmente útil en momentos de saturación. En las zonas exteriores, Alpharoid se comporta como un shooter horizontal clásico. No hay jefes gigantes ni ítems tradicionales al estilo de otros títulos del género. El objetivo es simplemente sobrevivir hasta el final del recorrido. Y aquí aparece uno de los primeros problemas. Alpharoid es un robot humanoide alto y completamente vertical, lo que aumenta mucho la superficie de impacto. Es fácil morir sin entender muy bien por qué. Para compensarlo, el juego permite destruir todos los proyectiles enemigos, algo poco común en la época. Cuando entramos en un cráter, el juego cambia radicalmente y pasamos a un combate 1 contra 1 muy al estilo Jeer Kung Fu. Aquí no solo se gana derrotando al rival, sino también empujándolo fuera del ring. Sí, Alpharoid ya incorporaba el concepto de ring out muchos años antes de que se popularizara. Si ganamos el combate, podemos elegir una mejora. Si perdemos, perderemos una vida y todas las mejoras acumuladas. Una vez que hayamos conseguido las mejoras que necesitamos, podemos dejar de entrar en los cráteres para minimizar riesgos. El único cráter obligatorio, ya que aparecerá en bucle hasta que entremos, es el último de la fase 8, donde nos enfrentaremos al ordenador central Valgos. Es imprescindible, sobre todo en la primera y segunda fase, no dejar pasar ningún cráter para armarnos desde el principio. Mi recomendación es priorizar siempre las mejoras para el combate cuerpo a cuerpo en los primeros compases del juego, ya que eso facilita muchísimo superar los enfrentamientos y por tanto seguir acumulando mejoras. De hecho, en el primer cráter de la fase 1 no hay combate, podemos obtener una mejora sin ningún riesgo. A partir de la sexta fase, los enemigos empiezan a golpear más fuerte que nosotros, incluso aunque llevemos todas las mejoras activadas, lo que obliga a jugar con mucha más precisión. En las Fighting Areas aparecen 4 tipos principales de robots. Robot azul. Se limita a lanzar puñetazos. Al principio es manejable, pero en fases avanzadas se convierte en uno de los rivales más duros. La estrategia ideal es atacarle con puñetazos bajos justo cuando baje el puño tras golpear. Robot verde. Siempre atacará con patadas altas. Es vulnerable a ataques bajos, especialmente al puñetazo bajo, que es la opción más segura y efectiva contra él. Robot amarillo. Tiene una gran debilidad. No sabe atacar abajo. La manera fácil de vencerlo es colocarse agachado en el filo del ring, preparado con la patada baja y dejar que acabe cayendo solo. Robot rojo. Ataca con patadas voladoras. Puede parecer intimidante, pero no suele ser un gran problema si sabemos medir los tiempos. Si lanzamos nuestras propias patadas voladoras en el momento justo, es relativamente sencillo derribarlo. Alpharoid permite llevar hasta 6 mejoras simultáneas, combinando armas para el exterior y mejoras de combate cuerpo a cuerpo. Veamos cómo son. High Speed Cannon, el arma más fiable del juego. Aumenta considerablemente la cadencia de disparo de nuestra arma principal. Ballistic Bomb. Lanza una bomba que explota al impactar contra los enemigos, destruyendo todo lo que se encuentre dentro de su radio. Es potente, pero lenta y difícil de aprovechar en fases avanzadas. White Beam. Un rayo láser que realiza barridos a corta distancia. Es probablemente el arma menos útil del juego. Y para colmo, no destruye los proyectiles enemigos. 2D, 5D, 7D Subbeam. Genera disparos auxiliares en varias direcciones. La versión 5D es la más equilibrada y recomendable para la mayoría de fases. Hyperjet. Aumenta la velocidad de movimiento. Mejoras para el combate cuerpo a cuerpo. Accelerator. Aumenta la velocidad de nuestros golpes. Solid Body. Duplica nuestra defensa al recibir impactos. Super Gear. Duplica el daño de nuestros ataques cuerpo a cuerpo. La combinación que recomiendo es High Speed Cannon, Hyperjet, 5D Subbeam, Accelerator, Solid Body y Super Gear. Como decía antes, es aconsejable empezar priorizando las mejoras de combate cuerpo a cuerpo para asegurarnos una ventaja en los cráteres iniciales. Los cráteres aparecen siempre en el mismo orden en cada fase y en cada partida, y dentro encontraremos los mismos combates y enemigos. Os dejaré un esquema que me he currado para vosotros para que podáis pausarlo y consultarlo cuando queráis, y así sepáis qué os vais a encontrar en cada cráter y decidir dónde merece la pena entrar.
Al final de la última fase, notaremos que la parte exterior se queda sin enemigos y comenzará a aparecer en bucle un último cráter. En este cráter nos enfrentaremos al jefe final, pero antes tendremos que luchar 1 a 1 contra cada robot enemigo del videojuego. En el combate final debemos golpear el ordenador central mientras un enemigo se desplaza en zigzag por la pantalla, causándonos daño constante. La estrategia es clara: ignorar al enemigo secundario y centrarse exclusivamente en el núcleo. Aunque recibamos impactos, si mantenemos la presión sobre el ordenador, terminará cayendo. Alpharoid nunca tuvo remakes ni conversiones oficiales a otras plataformas. Con el tiempo quedó como uno de esos juegos raros del catálogo MSX, conocidos por los aficionados más dedicados, pero lejos del gran público. Hoy se recuerda como un título experimental, con ideas valientes y con una personalidad que lo hace interesante de revisitar. Para mí, Alpharoid fue uno de esos juegos que definen perfectamente lo que fue el MSX. Una plataforma donde muchas compañías se atrevieron a experimentar, a mezclar géneros y a probar ideas que quizás hoy no pasarían un filtro comercial. Ese espíritu experimental es, precisamente, lo que hace interesante revisitarlo hoy. Y hasta aquí, este repaso de Alpharoid para MSX. Un juego poco conocido, exigente y con una propuesta que puede no gustar a todo el mundo, pero que representa una época muy concreta del sistema y una forma de entender el desarrollo de videojuegos muy diferente a la actual. Si os gusta descubrir juegos distintos dentro del catálogo del MSX, Alpharoid merece como mínimo una oportunidad. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y contadme en los comentarios si conocíais este juego o si lo habéis descubierto hoy. Y te animo también a que me sigas en Twitch, que hacemos directos los lunes, miércoles y sábados a veces, según me pille. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.